Géneros en Ahora Dicen Qué, por Gala Chrysler. 20:47 de la noche y como le indica la cortinita que siempre nos abre este bloque, Gala, vamos a tener una nota hoy en la columna, contanos un poquito. Sí, hoy vamos a tener un representante de la asociación civil que estuvo trabajando con un caso histórico, un hecho histórico, que es la primera vez que el Estado argentino va a pedir disculpas a 2 víctimas de femicidio. Él forma parte de esta asociación que se llama Justicia y Reparación, así que lo tenemos en línea y lo saludamos. Hola Mario, acá Gala, Leo y el equipo de Ahora Dicen Qué te saludamos. Hola Gala, Leo, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por atendernos y darte este ratito para conversar con nosotros. Gala, te dejo a vos. Bueno, buenas noches Mario, muchas gracias por estar en línea con nosotros. Bueno, si querés contarnos un poco de qué se trata este caso en particular, sí. O estos dos casos, mejor dicho. Sí, mira, te cuento un poco. Nosotros somos una ONG, ¿cierto?, que se dedica en el CONOSUR a trabajar casos en los cuales hay vulneración a los derechos humanos por parte de los estados. En ese sentido, nosotros tenemos posicionamiento claro en Perú, Argentina y Chile, y trabajamos distintas temáticas. Dentro de esas temáticas está la violencia de género, como por ejemplo esterilizaciones forzadas, violencia obstétrica y femicidio. En ese sentido, nosotros presentamos 2 comunicaciones que en nuestros países se suelen llamar como demanda en el Sistema Universal de Naciones Unidas en Suiza, en Ginebra, por 2 femicidios: el femicidio de Florencia Albornoz y el femicidio de Analía Aros. ¿Cuál es el punto en común entre estos 2 casos? Básicamente que el Estado tuvo conocimiento de que las mujeres, las víctimas, estaban en peligro y que el Estado no hizo nada por protegerlas. Tan así, por ejemplo, que en el caso de Florencia se acercó a la comisaría, le entregan a ella información y le dicen que en 3 días más le van a entregar una medida perimetral y que tiene que estar preguntando permanentemente. Bueno, 24 horas antes de que se cumplieran los 3 días, ella fallece en manos, ¿cierto?, de un policía con el arma de servicio del policía, ¿no? Entonces, obviamente que acá estamos en presencia de vulneración a los derechos humanos por parte del propio Estado, no solo del femicida, sino que del Estado mismo, ¿no? Obviamente que aparte de atentar contra la vida y la integridad física, por ejemplo, en el caso de Florencia, estuvo 10 años detenido a juicio civil. Por lo tanto, el Poder Judicial acá, de alguna u otra manera, al no entregar con celeridad una sentencia, vulnera los derechos humanos de las víctimas indirectas, de las madres, de los hermanos, de los hijos. Cuando hay denegación de justicia, es una vulneración a los derechos humanos y eso genera responsabilidad internacional. Pues bien, el año 2020 nosotros ingresamos 2 comunicaciones en este comité de CEDAW en Naciones Unidas, tal como les comenté, y después de casi 3 años, de 2 años y algo de litigio, el Estado se acoge una figura jurídica que se llama Acuerdo de Solución Amistosa, el cual es movido, ¿cierto?, por el comité de CEDAW en Ginebra, en Suiza, y bueno, y el día viernes vamos a firmar un acuerdo de solución amistosa en el cual el puntapié inicial son las disculpas públicas por parte del Estado a las víctimas indirectas, ¿no? Gente que es de Quilmes, gente que es de Mar del Plata, estarán en Buenos Aires, en un lugar tan significativo como es la Exesma, ¿no? Y eso. Ahora, les puedo comentar que las reparaciones en materia de derechos humanos son integrales, van más allá de un solo tema monetario. Tenemos acá incluido también la capacitación para 20.000 efectivos policiales, ya capacitación que va a consistir básicamente en cómo conocer una denuncia, cómo tramitarla, cómo derivarla, ¿cierto?, cómo dar protección a las víctimas que van, ¿cierto?, a una comisaría, ¿no? Son 20.000 efectivos policiales que se van a capacitar en aquello. Ahora, creemos que la ciudadanía, los colectivos civiles, tienen que estar muy atentos en cómo se va a hacer esta capacitación. Y ese es el llamado que hacemos nosotros, ¿cierto?, a las demás agrupaciones civiles en Argentina. Bueno, estamos en comunicación con Mario Candia Falcón, él es licenciado en Ciencias Jurídicas y nos está comentando este hecho histórico. Escuchándote, pensaba el caso de Úrsula, que pasó acá también en la provincia de Buenos Aires, en el interior,
en la ciudad de Rojas, es posterior a estos casos que vos comentás, y bueno, a partir de ahí también tenía un montón de denuncias. Nunca se le pudo entregar el dispositivo porque por un tema de señal no funcionaba. Bueno, ella terminó siendo víctima de femicidio y a partir de ahí se empezó a trabajar en un formulario especial para medir el riesgo y para que los casos que tienen un alto riesgo sean detectados más rápidamente directamente en comisaría y ya se pongan en contacto con los juzgados y con las áreas de género si es que existen en ese municipio. Digo esto porque me parece súper valioso que se lleguen a estos acuerdos, que se capacite al personal policial y también mencionar que hay políticas públicas que pasaron después de esos hechos que están trabajando en pos de eso. Tenemos la ley Brisa, que también forma parte de esa reparación que obviamente no alcanza y no traen de vuelta a la vida a las víctimas, pero sí sirve para acompañar un poco a las familias que de repente también se encuentran con muchos gastos, con el dolor que significa la pérdida, teniendo que hacer tratamientos psicológicos. Me parece que es súper interesante que ustedes hayan logrado conseguir este pedido de disculpas y todo lo que implica a nivel de la fuerza, sobre todo considerando, en este caso no es casualidad que haya sido un policía el que la mata porque era su expareja y que es el 10% de los femicidios que suceden con armas reglamentarias. ¿Qué opinas vos de esto? ¿Cómo lo ven ustedes en otros países también, si hay una incidencia de las fuerzas policiales en estos casos? Yo creo que sin duda alguna hay una incidencia importante, ¿no? Hay que entender que acá estamos frente a una verdadera pandemia. O sea, si en Latinoamérica sacamos promedio en relación que en menos de 24 horas está falleciendo permanentemente en la región una compañera mujer, ¿ya? Entonces, el llamado es a reflexionar, es saber cómo nosotros, de alguna u otra manera, cambiamos eso. ¿Seguimos en una actitud pasiva desde lo civil, desde las agrupaciones civiles, o tomamos un rol protagónico y exigimos a las autoridades, ¿cierto?, que de alguna u otra manera den un cambio de timón, ¿cierto?, un cambio de rumbo en relación a lo que está pasando? Está bien, tenemos legislación incipiente que de alguna u otra manera, a diferencia de otros países, no existen, y eso hay que reconocerlo, es así en Argentina, pero muy incipiente porque estamos trabajando a posteriori. La manera de trabajar esta temática es a priori, ¿no? O sea, es evitar el femicidio, y es ahí donde nosotros tenemos que poner los acentos necesarios, y no, ¿cierto?, de alguna u otra manera descansar en leyes que vienen de alguna u otra manera a trabajar a posteriori, ¿no?, como última ratio. O sea, ese es el llamado. Y también debo decirlo, porque en otros países no hemos encontrado la misma sensibilidad que también encontramos en el gobierno. Nuestra ONG está permanentemente en oposición con el gobierno que esté, sean azules, rojos, quien esté. Imagínense que nosotros llevamos los casos de esterilizaciones forzadas en Perú durante la dictadura de Fujimori. Más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza como política del Estado. Y cuando llegó el presidente Castillo, con quien tuvimos conversaciones previas, que tuvo un familiar muy directo que también fue víctima de esterilización forzada, pensamos que las cosas iban a cambiar, pero no fue así. Por lo tanto, acá yo tengo que darle un reconocimiento también a las autoridades, ¿no? El hecho de llevar este acto y celebrarlo en un lugar tan significativo como lo es la ex-ESMA, obviamente que no todos los estados tienen esta sensibilidad. Ahora, estos son dos casos. En Argentina hay muchísimos más casos con denuncias previas. Creemos que esto va a ser una luz de esperanza para esas familias que de verdad están viviendo un verdadero calvario día a día con lo que están pasando, ¿no? Sobre todo los hijos de las víctimas, las madres, las hermanas, ¿no? Eso. Ahí, Mario, una consulta, porque esto que mencionabas, ¿no? Se habla en varios casos de femicidios que uno puede leer, que uno puede enterarse, se habla de que había denuncias previas. ¿Crees que estos dos casos que ustedes lograron este reconocimiento van a generar algún cambio en la política pública concreta con respecto a cómo actúa el Estado una vez que es notificado una situación de violencia? O sea, nosotros creemos que sí, o sea, sin duda alguna. Acá la lectura de fondo es que si usted es funcionario público, sea policía, sea un doctor de un hospital que recibe, ¿cierto?, a una mujer que ha recibido violencia de género en cualquiera, ¿cierto?, de su ámbito, y usted no canaliza efectivamente la denuncia y se preocupa de la supervigilancia de cómo está esa mujer que está siendo víctima de violencia de género, va a traer aparejada una responsabilidad internacional del Estado.
nosotros cuando empezamos con los casos, en cualquier país, lo primero que presentamos en el Ministerio Público, en la Fiscalía, un escrito para que se investigue a los funcionarios públicos que recibieron las denuncias previas cuando existe violencia de género. Ahora, en el 99,9% de los casos, el Ministerio Público nos dice, ¿sabe qué? Yo no tengo competencia para investigar. En Buenos Aires, en Rosario, en Mar del Plata, donde llevamos los casos nosotros. Y eso tiene que cambiar. O sea, acá el Estado, particularmente el Poder Judicial, tiene que hacer desde ya un control de convencionalidad respecto a los tratados internacionales que firman los propios Estados, los convenios, los protocolos facultativos, y la sentencia y la manera de actuar tiene que decir relación con aquello. O sea, no es que el Estado firme un tratado internacional y que después el Poder Judicial se desentienda de aquel y que siga sentenciando casos por medio de legislación nacional. O sea, el convenio también tiene que complementar, el tratado internacional tiene que complementar el actuar del Poder Judicial. Entonces es un llamado también al Poder Judicial a que haga el debido control de convencionalidad, porque también su no actuar de acuerdo a los tratados internacionales, a no entregar justicia con celeridad, también trae aparejado una responsabilidad internacional para el Estado y que finalmente produce un detrimento en las arcas fiscales del propio Estado. Entonces es un llamado de atención a todos los funcionarios públicos, ¿se fija? Y ahí no están ajenos los jueces. Esto que menciona Mario de control de convencionalidad, lo traduzco al castellano para los que no saben de derecho, pero que, no, igual lo explicaste bastante. En Argentina, a partir del año 94, como hemos mencionado algunas veces en esta columna, se incorporan a la Constitución, a lo que se llama el bloque de constitucionalidad, ciertos tratados de derechos humanos. Entre ellos tenemos la Convención de la CEDAW, que es la que busca erradicar la violencia y todas las formas de violencia hacia las mujeres, incluyendo, por supuesto, el femicidio. Bueno, en este caso en particular, esta reparación se logra por una presentación que se hace ante la CEDAW, ante el sistema, que sería en este caso el comité que hace el seguimiento del convenio, por eso se llama control de convencionalidad, lo que estaba mencionando Mario, y que bueno, lo que está proponiendo me parece que es súper interesante, porque en Argentina se habla también de una reforma judicial feminista, y eso implica que los jueces y las juezas que toman estas decisiones, sobre todo en lo que son los juzgados de familia, donde suelen caer las causas de violencia de género, se informen y tengan e incorporen la perspectiva de género. Esto es, que conozcan los tratados internacionales y que conozcan también la normativa vigente. Y me parece importante mencionar que en el caso de Argentina tenemos la ley Micaela, que obliga, a partir del femicidio de Micaela García, a que el personal judicial se capacite en cuestiones de género, muchas gracias, y eviten situaciones como las que pasaron, que por ejemplo habían dejado libre a una persona tan peligrosa y que tenía antecedentes, y que bueno, en el momento que salió, en una salida transitoria, acabó con la vida de Micaela, una militante justamente por los derechos de las mujeres y las disidencias. Mario, no sé si hay algo más que nos quieras contar. Me parece importante mencionar que si las personas que nos están escuchando conocen de alguna situación de violencia de género o necesitan hacer una denuncia, se pueden comunicar gratuitamente en cualquier horario al 144, pero también si hay alguien que es familiar de una víctima de femicidio o que de alguna manera se quiere contactar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Sí, mire, nosotros estamos trabajando con un colectivo civil que se llama Atravesados por el Femicidio. Con Marcela Morera. Exacto, entonces pueden ubicarla por las redes sociales. Lo único que quiero yo agregar acá es un llamado a la reflexión, a no ensimismarnos, ¿cierto?, en nuestra realidad, sino que también en ver hacia el lado. Estamos hablando, y reitero, de casos permanentes que están ocurriendo en nuestros países. Cada 24 horas está falleciendo una mujer que puede ser, ni Dios lo quiera, nuestra madre, nuestra hermana, nuestro amigo. Entonces, el llamado es a estar muy pendiente de la gente que nos rodea y también hacer la incidencia necesaria con las personas que correspondan como sociedad civil para que estos temas se pongan sobre la mesa como corresponde, ¿no? No como una cuestión secundaria en la cuestión social de nuestros países, sino como una cuestión primaria, ¿no? Eso es. Mario, muchísimas gracias por este ratito. Si te parece, te llamamos en otra oportunidad para hablar de lo que fue el genocidio en Perú en los 90, que
que es un tema bastante oculto en la agenda y en la Argentina No hay problema. se habló muy poco, Yo así que encantado, lo mencionaste. chiquis, que me llamen. Estuvimos con las víctimas en el Foro Mundial de los Derechos Humanos en Buenos Aires hace muy poquito, ellos pudieron viajar, las compañeras estuvieron ahí contando su realidad, así que bueno, cuando quieran, dispongan de este humilde servidor para poder hablar. Eso, que esté muy bien y buenas noches. Gracias por ese ratito y la seguimos entonces, Mario, abrazo grande. Mario Candia Falcón, de la Asociación Civil Justicia y Reparación. Gala, si querés cerrar un poquito vos, la verdad muy interesante la charla que nos trajiste hoy. La verdad que sí, me parece que está bueno pensar, porque a veces uno piensa en la ONU, el sistema de derechos humanos, como está todo muy lejos y es todo muy simbólico e inaccesible. Y la persona que él mencionó, Marcela Morera, es una vecina de acá de Ramos Mejía, es la mamá de Julieta, que fue asesinada, Julieta Mena, cuando estaba embarazada por quien era su pareja. Y bueno, hoy en día hay varios bancos rojos que están dispuestos por acá mismo en la Plaza Echeverri, pero también en la Plaza de Bomberitos de Ramos Mejía, justamente por Julieta y por todas, como dice el Banco Rojo, por todas las mujeres que fueron asesinadas por quienes decían amarlas. Bueno, Marcela, yo la quiero mucho y la admiro mucho porque es una persona que supo construir más allá de su dolor personal y formó esta agrupación que se llama Atravesados por el Femicidio, y ella lo que hace es acompañar a muchas familias que pasan por esta situación tan difícil, y bueno, en este caso en particular se ve que pudiendo vincularlas con otras organizaciones que se encargan de cosas como esta, que es llegar al sistema internacional. Así que un trabajo muy valioso, a pulmón, no remunerado, no reconocido. Ella tiene una situación de salud bastante delicada y sin embargo no sé de dónde saca fuerza para militar estas causas. Así que un beso para Marcela también. Ahí estamos, un beso entonces también desde acá y qué bueno saber que es una gran compañera acá del barrio la que está metida atrás de esta organización. Compartimos después en las redes los datos de las dos organizaciones que pasaron hoy en la columna de género. Nos vamos a ir escuchando a Naranjos.